es un tema clásico y viejo, pero que ha tenido algunas modificaciones en los últimos años que nos gustaría compartir con ustedes. Va a ser un poco rápido la exposición porque hay mucho material, pero lo tienen ahí en el material. Quería hacer un comentario complementando lo que Víctor transmitía. Primero que esta jornada es bastante inédita porque, que yo recuerde de hace añares, no se ha hecho de posoperatorio en cirugía cardíaca una jornada específica de este tema. Y nosotros incluso pensamos que iba a tener poca interés en la gente porque uno ve que el cardiólogo que no hace posoperatorio o que no piense hacer, lo ve como un tema que le es muy ajeno. Pero veíamos que en realidad no es así, porque uno en realidad vea en posoperatorio a los pacientes en cualquier nivel, ¿no? CTI, intermedio, piso, o no lo vea, va a mandar pacientes a operar. Y es fundamental que uno sepa lo que le pasa al paciente en todo el periodo perioperatorio. Primero desde la selección del paciente, después cuando peludean el posoperatorio, cuando queda con secuelas, cuando es reintervenido, etc. Entonces, que uno pueda transmitir esto aún al que no hace es fundamental, incluso para uno entender por qué a veces la gente debe operarse o no debe operarse, que es lo más importante, ¿no? Lo segundo que quería señalar que es la primera vez que logramos que todos los centros que hacen cirugía cardíaca participen en esto, que realmente es muy bueno porque habla de un desinterés, o sea, de cada centro como centro individualmente y sí un interés en transmitir la experiencia de cada uno de los centros. Y para nosotros, como integrantes de esta elaboración de la jornada es muy importante y para ustedes me parece que también es una señal para el futuro. Bueno, vamos a pasar a exponer esto. El tema es muy amplio, como ustedes ven, porque es preparación hematológica, sangrado posoperatorio y manejo de antiagregantes y anticoagulantes, que es un tema tan dinámico con la incorporación, como hemos visto en el mercado, de un montón de drogas nuevas. Todos los días aparece una droga nueva y hay que saber qué hacer con esa droga, ¿no? Esto no, lo que le vamos a transmitir no es la verdad absoluta, es algo de lo que está en la bibliografía y nosotros queremos, ahí hablo a título del grupo nuestro, del Centro Cardiológico, transmitir lo que intentamos hacer, que tampoco pretende ser lo correcto, pero bueno, transmitimos lo que hacemos y la experiencia cómo nos va con eso. Lo primero es la preparación hematológica. Ya arrancamos con un tema polémico. Nosotros hemos elaborado hace un cuanto tiempo, junto con la gente de hemoterapia, la siguiente estrategia para corregir la cifra de hemoglobina que el paciente trae cuando se viene a operar. Si el paciente tiene más de 13 gramos de hemoglobina, está todo bien, hay que operarlo, eso no tiene problema. El problema entra cuando el paciente viene con anemia. Entonces, hay mucha discusión en el mundo qué debe hacerse, pero después de una discusión ahí grupal bastante grande, intentamos resumir en esto más o menos lo que podría hacerse. Si el paciente se va a operar y tiene una anemia leve, como ven ahí, no le quiero errar ahí, entre 3 y 11 gramos, y la cirugía tiene tiempo, o sea, hay tiempo por delante, uno lo que tiene que hacer es hierro y darle ácido fólico y esperar que corrige, cuando corrige las cifras lo opera. Ahora, si la cirugía está un poquito más adelantada, porque por ejemplo la situación clínica lo amerita, ya el hierro no se le puede dar vía oral, hay que darle un hierro en un aporte un poco más intenso, que es intravenoso, siempre va a llevar ácido fólico y ahí entra a jugar el aporte de eritropoyetina para estimular la formación de glóbulos rojos. Pero si la cirugía no puede esperar, por ejemplo tiene un tronco, está inestable, hay que darle más hierro. Ustedes ven que hay que darle 200 miligramos, no importa la cifra, lo que importa el concepto, ¿no? 3 veces por semana, siempre con ácido fólico y eritropoyetina. Ahora, si el paciente tiene anemia más severa, y lo mismo, si la cirugía tiene tiempo, uno le da hierro intravenoso, le da ácido fólico y le da eritropoyetina, muy parecido a esta situación, pero si la cirugía es urgente, le tiene que dar más hierro, más ácido fólico y más eritropoyetina. Y fíjense las dosis que se citan, son dosis muy altas, mucho más de la que ustedes y nosotros también estábamos acostumbrados a ver, pero hay sustento bibliográfico de esto. O sea que, como concepto grande, se pueden usar, o se deben usar las tres cosas, aporte de hierro, ácido fólico y eritropoyetina, tan o cual intenso cuanto la situación clínica lo permita. Hay que hacer un hemograma preoperatorio y bueno, y siempre esto, yo lo pongo solo, pero en realidad nunca es solo, es con el equipo de hematología o de hemoterapia, ¿no? Esto nunca lo indica el médico solo, tiene el apoyo de todo el departamento de hemoterapia. Ahora esto que es muy lindo, fíjense la fecha, no está laudado, diríamos así, no es para que lean esto. Salió ahora un artículo reciente en una revista del tema, diríamos así, que lo que dice es lo siguiente, resumidamente. En base a la evidencia corriente, el efecto del hierro intravenoso solo o con eritropoyetina en pacientes que se van a someter a cirugía cardíaca no está probado. O sea que muy lindo lo anterior, pero en realidad una evidencia contundente no hay. Se necesitan más estudios randomizados y bien diseñados para evaluar el suplemento de hierro peroperatorio. Porque hay gente que dice que en realidad no mejora tanto
y algunos incluso hablan de la eritropoyetina con cierto riesgo. Por lo tanto, ustedes ven, nosotros intentamos pautar esto porque hay que tener un orden en esto, pero no está todo laudado, ni quiere decir que esto sea lo correcto, capaz que en unos años cambie. Segundo, sangrado. El sangrado hay que valorar, primero es una complicación re frecuente, cirugía cardíaca, una de las más temidas en cuanto a la complicación inmediata. Y hay que valorarlo en varios aspectos, la cuantía, o sea, el volumen que sangra, el ritmo, si es rápido y mantenido, si es rápido y después merma, y las características, si viene sangre roja, que uno ve que es un sangrado arterial, o incluso se exsanguina, o si es un sangrado oscuro que va disminuyendo, que da tiempo a evaluarlo. Y hay muchos hechos a valorar. Esto es una ayuda a memoria, diríamos. Por ejemplo, muchos pacientes pueden drenar varias horas, 100 centímetros por hora, y no tienen una causa quirúrgica. Eso no quiere decir que sangre mantenido y necesariamente haya que reintervenirlo. Ahora, un ritmo mayor que no baja requiere que se reexplore al paciente. Si sangra escaso, pero tiene otros signos de alarma hemodinámica, como ya dijo el profesor Lorenzo, bueno, entonces da el signo de alarma y va a haber que evaluarlo, porque de repente no sangra hacia afuera, diríamos, como dice el pulgo, porque se está acumulando en pleura mediastino. Entonces, que no sangra hacia afuera, pero está con repercusión hemodinámica, obliga a pensar que se puede estar taponeando. Si el sangrado viene sangrando y para de golpe, pero las presiones de lleno están altas y el gasto cardíaco es bajo, lo mismo, hay que pensar que la sangre no sangra porque se tapó un drenaje, pero la sangre está adentro. Después van a ver un ejemplo en vivo. Y al revés, el paciente estaba acostado y yo lo siento y se viene un montón de sangre, puede pensar que la sangre estaba acumulada en la pleura, no quiere decir que tenga un sangrado activo. De repente el sangrado, nunca se había podido sentar el paciente en la cama y cuando lo sentás se viene todo lo que estaba acumulado, no quiere decir que sea un sangrado activo. Por lo tanto hay que hacer una valoración multifactorial y sobre todo en vista, con la hemodinamia en la mano. Entonces, ¿cuál sería el sangrado excesivo con indicación de reexplorar o reoperar? Bueno, el sangrado que tiene más de 500 mililitros, medio litro en una hora, después 400 mililitros en la segunda hora, 300, o sea, acuérdense, 500, 400, 300, o más de 100 mililitros hora en las horas siguientes. Si ya van la sexta hora y sigue sangrando 100 por hora, está más cerca de ser reexplorado que dejado como está, ¿no? Y obviamente, como decimos, la hemodinamia. Si tiene evidencias de repercusión hemodinámica, hay que llamar al cirujano rápido. El sangrado puede ser obviamente quirúrgico o puede ser médico, coagulopático. Insisto, la valoración tiene que ser multifactorial. La hipotensión en principio en el posoperatorio puede ser por shock hemorrágico, pero ojo que hay otras causas que no son hemorrágicas de hipotensión. Como decía el profesor Lorenzo, la vasoplegia es una. O sea, que puede estar vasoplegio y que no necesariamente es que esté taponado. Además hay otras cosas. Un paciente puede estar con presiones de lleno baja por hipovolemia, pero también por vasoplegia. Puede tener presiones de lleno de las cavidades, PVC alta, porque tiene mucho líquido, por ejemplo, por disfunción ventricular, pero también porque esté taponado. O sea que hay que valorar todo en conjunto la información. Y el paciente que sangra, pero tiene un gasto mantenido, nos da tiempo de hacer estudios, ver la crasis, ver la hemodinamia, ver la imagenología, placa, eco, para tomar la decisión de si reoperar. Pero lo que no debe hacerse, o no debería hacerse, eso pasa obviamente en todos los sectores en que trabajamos, es mantener un sangrado mantenido sin tomar una conducta. Si el tipo sigue sangrando no se puede esperar 18 horas, 24 horas para reintervenirlo, hay que hacer la decisión más rápida porque después se genera una serie de alteraciones de la crasis que hacen que sea incoercible la cosa, aunque cualquiera fue el motivo de inicio del sangrado. El sangrado quirúrgico obviamente puede ser porque sangran las suturas, en colaterales arteriales o venosas, en los tejidos blandos, pero en general, y el cirujano podrá decir, uno siempre le tiene miedo a lo más grosero, ya se rompió la aorta, se rompió la jareta, la aurícula, lo que fuera, pero muchas veces el sangrado termina siendo por una cosa menor, una colateral venosa, un sangrado del periósteo, pero igual lo repercute porque por mantenido va gatillando una serie de alteraciones que lo llevan al compromiso hemodinámico, ¿no? Pero también puede ser el sangrado porque persiste efecto anticoagulante de la heparina, que se usa la heparina tanto en la circulación extracorpórea como la heparina que el paciente pudiera estar recibiendo antes. Y puede haber heparina residual proveniente de la circulación extracorpórea de la sangre que se vuelve al paciente. O, ustedes saben, cuando el paciente sale de circulación extracorpórea se antagoniza la heparina con protamina, pero la protamina tiene una vida media más corta que la heparina, entonces se termina la actividad de la protamina y sigue la actividad de heparina y el paciente vuelve a sangrar. Entonces, a veces hay que reantagonizar con protamina. O sea que ustedes ven, hay mucha causa. También el paciente puede tener disfunción plaquetaria. Esto es re frecuente porque la mayoría de los pacientes que se operan son síndromes coronarios y vienen con antiagregantes. Ahora después vamos a ver, incluso nosotros les mantenemos antiagregantes a algunos para operar.
O sea que esto es muy frecuente. Aspirina, clopidogrel, prasugrel, tirofibán, tenemos de todo esto en Uruguay, o sea que de todo esto siempre está presente. La circulación extracorpórea misma, el circuito de SEC, consume plaquetas, altera trastornos, los factores de la coagulación. O sea que, aunque tenga plaquetas normales, pueden tener plaquetas disfuncionales, pero además puede tener trombopenia por diferentes causas, desde enfermedades previas a hematológicas, no hematológicas, etc. Puede tener trastornos de la coagulación, por ejemplo, o porque estaba con warfarina o con otro anticoagulante, o porque el circuito de la SEC lo consume los factores de coagulación, o porque tienen una patopatía, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas. El concepto importante es que el paciente que se va a operar nunca es solo un problema cardíaco, tiene otras cosas en general. El paciente siempre viene con premios, son añosos, tiene patopatía, nefropatía, enfermedades hematológicas, siempre tiene otra cosa, o muy frecuentemente tiene otra cosa. Entonces, uno no tiene que verlo solo como de lo que se va a operar, sino todo el contexto, que es lo que le da gravedad y lo hace complicar. Seguimos. Entonces, yo voy rápido, esto lo tiene en el material, es simplemente a modo de resumen, ¿no? El paciente va a sangrar por factores relativos a sí mismo, diríamos, porque es añoso, porque tiene anemia preoperatoria, porque tiene baja superficie corporal, porque recibe antitrombóticos, antiagregantes, porque tiene falla renal, pero también va a sangrar porque hay factores relativos al procedimiento. Por ejemplo, tuvo una cirugía muy larga con alta exposición a SEC, con todo lo que hace el circuito de la SEC en alterar la crasis, por el tipo de cirugía. No es lo mismo el riesgo de sangrado de un paciente que se opera de un bypass coronario sin bomba, del riesgo de sangrado de un paciente que se opera de un aneurisma de aorta, porque es totalmente diferente. Entonces, hay que siempre ubicarse en el paciente individual, porque hay pacientes que ya antes de llegar ya sabemos que tienen alto riesgo de sangrar, y uno tiene que estar mucho más atento que otros. Si recibió mucha dosis de coloides, o si recibió gran volumen de sangre recuperada del recuperador celular en el intraoperatorio. Y también puede haber factores relativos a todo el proceso de asistencia, por ejemplo, que no haya un algoritmo en cómo transfundir, que tenga hipotermia mantenida en la unidad coronaria. Ustedes ven que hay muchos factores del paciente, o sea, previos, del procedimiento y del manejo posoperatorio. Entonces, lo más importante para prevenir el sangrado es identificar al paciente que va a sangrar. Y ahí estos son los factores de riesgo, que sea añoso, que tenga anemia preoperatoria, que sea chiquito o chiquita, que sea una cirugía diferente a la coronaria, como les decía, no es lo mismo un coronario de un bypass o dos y más sin bomba que una aorta, por ejemplo, o un aneurisma de aorta, o una cirugía combinada, que tenga alteraciones de la coagulación, que tenga múltiples comorbilidades, sangra más. Este es el grupo que lleva la mayor cantidad de transfusiones y hay que hacer todo lo posible para conservar la sangre y prevenir el problema. También hay que limitar lo más posible las drogas antitrombóticas preoperatorias, que eso lo vamos a ver, y basado en lo primero que decíamos, hay que tratar que venga con la mayor masa globular previa a operarse. Por eso tiene que tratar de venir, dentro de lo posible, sin anemia, porque si ya arranca mal, le va a ir más mal posteriormente. De la coagulación lo que se estudia son los test más sencillos, ¿no? Test de coagulación, recuento plaquetario, tiempo protrombina, KPTT, tiempo de trombina. Y entonces, un sangrado con test de coagulación normal habitualmente orienta que sangra por algo quirúrgico. Si ven en la crasis, está todo normal y sangra, no es por la crasis, parece obvio, pero bueno. Y test anormales, plantear que el sangrado en principio es médico e intentar corregirlos antes de explorarlo. Pero esto van a ver, y sobre todo por la historia que van a tener para discutir, que no es así a rajatabla. Y saber que la politransfusión acaba alterando la coagulación. Un paciente multitransfundido le desencadena un trastorno tan grande de la crasis que sigue sangrando y es prácticamente imparable. Por eso hay que tratar de corregir las pequeñas alteraciones y adelantado a que ocurra un sangrado ya masivo. El tiempo de protrombina suele elevarse post-SEC. Ustedes van a ver que la primera crasis postoperatoria en general tiene un tiempo de protrombina bajo y se corrige con plasma. El KPTT refleja en general el efecto residual de la heparina y se corrige en general con protamina. Las plaquetas suelen disminuir en general post-SEC y se alteran por la misma circulación extracorpórea y se corrigen con plaquetas, sobre todo si tienen menos de 100.000, ahora lo vamos a ver todo junto. Y el fibrinógeno también se puede alterar, sobre todo en cirugías largas, cirugías que tienen consumo de factores, y se corrige con crioprecipitados o plasma. Seguimos. Y acá viene un algoritmo, un poco una creación de todo lo que hay sobre este tema para tratar de resumir en un único esquema el manejo.
Lo primero cuando el paciente viene es ver lo que decíamos, las características de lo que sangra. Si la sangre es roja o marrón, oscura, si es con coágulos o sin coágulos, si está caliente y siempre mantiene el drenaje caliente, que habla que el sangrado es arterial. O si el sangrado es como agua de lavar carne, que se va agotando, que puede estar diluido con el suero que se deja en la pleura y no hablar de un sangrado activo. Entonces se pide la crisis inicial, KPTT, tiempo de protrombina, fibrinógeno y plaquetas. Lo primero es el KPTT. Si el KPTT está elevado, uno piensa en actividad residual de heparina y lo corrige con protamina. Antes de eso, y me olvidaba, esto es que parece una cosa menor, es importantísimo. Cuando llega el paciente, en general está hipotérmico, está acidótico, puede tener hipocalcemia y está anémico. Entonces, esto hay que corregirlo, porque si está hipotérmico, la crisis se altera y solo calentándolo o recalentándolo puede mejorar. Si está acidótico, corrigiendo la acidosis, puede corregir la crisis, y si está hipocalcémico, lo mismo. O sea que esto no integra la crisis en sí mismo, pero tiene que ver con que corrija la coagulación y para el sangrado. O sea que esto es lo primero, calentarlo, corregir acidosis, todo, que parece obvio, pero va a tener que ver con el sangrado. Entonces lo segundo en frecuencia es que tenga actividad residual de heparina, porque se le da heparina a la circulación extracorpórea. Y si tiene KPTT alto, corregirlo. Lo segundo es ver el tiempo de protrombina. Si el tiempo de protrombina está bajo, ponemos acá un margen amplio porque no hay una cifra exacta, pero si tiene menos de 70, sobre todo menos de 50%, hay que darle plasma. Y después ver las plaquetas. Si las plaquetas están bajas, menos de 100.000, hay que darle plaquetas. Esto es básico, pero bueno, para resumir. Por último, ver el fibrinógeno. Si el fibrinógeno está bajo, menos de 100, hay que dar crioprecipitados, que es con lo que se corrige. Y pueden estar combinadas estas cosas, ¿no? Ahora, si tiene más de 100.000 plaquetas, si tiene un fibrinógeno más de 100, o si tiene un tiempo de protrombina más de 50, y sobre todo más de 70, y sangra, entonces sangrado que pensar que es quirúrgico. Un poco resumiendo todo lo dicho. Si le doy plasma, pero sigue con tiempo de protrombina y tiempo de trombina alterados, y el sangrado sigue, ya tengo que recurrir a otra cosa. Le puedo dar más plasma, pero lo que tenemos en el medio, y que es muy bueno, es darle complejo protrombínico, que en poco volumen corrige todos los factores vinculados al complejo protrombínico, y si bien es caro, puede parar el sangrado, en general lo para. Entonces hay que tenerlo no de primera línea, pero en segunda línea, sino para corregir complejo protrombínico. Ahora, si tiene fibrinógeno bajo, o si yo tengo sospecha de fibrinolisis, y sobre todo si pudiera ser PDF, o sea, producto de degradación de fibrinógeno, cosa que no es fácil y no es habitual hacerla en el posoperatorio inmediato, pero si tengo sospecha, ahí le doy antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, el ácido etiloamínico caproico. Eso se da ahí al lado de la cama, y en caso de fibrinolisis aumentada, puede parar el sangrado. Si el paciente tiene plaquetas normales, pero usó aspirina, o planteo disfunción plaquetaria, yo qué sé, porque tiene un renal en diálisis, por ejemplo, y sigue sangrando, a pesar de plaquetas normales, yo pienso disfunción plaquetaria y le agrego desmopresina, porque, bueno, a través de una serie de factores que no es necesario entrar, puede corregir la disfunción plaquetaria. Ahora, si el sangrado persiste, tengo que llamar al cirujano y operarlo. Porque muchas veces, a pesar de que la crisis esté alterada, ya está tan descarrilado, diríamos, el sistema, que hasta que no saco todos los coágulos del mediastino, no voy a poder corregirlo solo con plasma. O sea que no hay que estar eternizado tratando de corregir y dar, porque muchas veces lavando el mediastino se corrige. Ahora vamos a mostrar un ejemplo para que a ustedes les quede bien gráfico. Opa, vamos para atrás un poquito. Ahí va. El eco del taponamiento en general, ustedes no van a ver un espacio muy ecolúcido. Lo que van a ver es una cámara cardíaca distorsionada, un ventrículo derecho apretado o una aurícula derecha apretada, aunque puede ser el izquierdo, depende de donde esté la sangre, pero en general el derecho sufre, y alguna masa ahí que ocupa espacio. Este es el eco de un taponamiento. Y el paciente taquicárdico, eso es lo que van a ver. Este es un eco de un taponamiento. Y esto es del mismo paciente para que ustedes vean cómo se ve el intraoperatorio. Acá el paciente ya fue a Bloch, fue reexplorado, estos son los drenajes que se lo sacaron, y ahora van a ver lo que causa esto, que es mecánico, esto es de carpintero, es algo que aprieta, no hay mucho misterio. Ese es el coaguloma que le llamamos nosotros, que aprieta las cámaras cardíacas. Y no se llena el corazón. Y ahí no hay cristiano que lo arregle ni con drogas ni con nada, hay que sacarlo y lavarlo. Ahora van a ver, se termina ahí. Miren todo lo que sacó. Miren, ¿ven? Eso es una reexploración de un taponamiento. O sea que ven que cuando esto lo tiene no hay crisis que la corrija. Si no sacan eso y lavan, no va a parar. El manejo de antiagregantes. Miren todos los que hay, ¿vieron? ¿No? Y de todos esos hay acá. Entonces, estas son recomendaciones que uno debería seguir. Primero,
Los pacientes con trombopenia o hipersensible a la aspirina son los del grupo de más alto riesgo. Parece obvio, pero está. Si la cirugía es electiva, o sea, tengo tiempo, debería suspender clopidogrel o ticagrelor por lo menos 5 días antes de la cirugía. El nivel de evidencia B sería esto. El prasugrel por lo menos 7 días antes. ¿Para qué? Para que sangre menos y limitar las transfusiones. La aspirina debe mantenerse, esa es la recomendación. O sea, no hay por qué suspender la aspirina. Obviamente que si tiene un síndrome coronario agudo, menos. Ahora, si la cirugía es urgente, es el tema. Bueno, ahí hay que tratar de suspender el clopidogrel y ticagrelor por lo menos 24 horas, pero si se puede esperar 5 días mejor porque sangra más cuando tiene doble antiagregación. Bueno, y si no hay que operarlo y darle plaquetas en el postoperatorio porque va a sangrar. Y todas estas drogas, antitrombóticos, antiplaquetarios, inhibidores directos de la trombina, heparina bajo peso, inhibidores de OB3A y trombolíticos están asociados a sangrado postoperatorio. Pacientes que reciben aspirina y requieren cirugía de revascularización, hay que continuarlas durante la cirugía. Ahora, este es un tema muy polémico. Los pacientes que tienen stent coronario y tienen terapia antiplaquetaria dual y necesitan cirugía. Por ejemplo, tuvo un infarto en la angioplatea la arteria culpable y hay que revascularizar, por ejemplo, el tronco residual. Y se tiene que operar. Y decir, ¿y ahora qué hago? Le saco el antiagregante, pero tiene una angioplastia reciente. Bueno, esto es una recomendación que después uno la tiene que ajustar a la situación, pero es así. Si tiene un stent metálico simple, debería esperarse por lo menos 6 semanas después del infarto. Así que nunca hay apuro. Si el tipo está estable, le hicieron una angioplastia de la coronaria derecha, por ejemplo, le queda el tronco, la DA para revascularizar, si se puede esperar 6 semanas después del infarto, mejor, porque yo le tengo que sacar el antiagregante y ahí el riesgo es que ocluya la arteria revascularizada previa. Entonces voy a tener un infarto peroperatorio, pero de la angioplastiada, no del bypass, ¿entiende? Ahora, si tiene un stent con droga, tengo que esperar más, porque ahí tiene más riesgo de stent trombosis, al menos 6 meses. Esa es la recomendación, a veces no se puede, obviamente, ¿no? Y si no hay más remedio, porque yo qué sé, está inestable, bueno, hay que continuarla y aguantar, pasarle plaquetas. Warfarina, en principio hay que suspenderla 5 días antes de la cirugía y empezar puenteo con enoxaparina hasta 24 horas antes de la cirugía. Y si no se puede suspender el anticoagulante oral, bueno, corregirlo con plasma a la salida de la bomba. Y si no se puede dar mucho plasma porque tiene problemas de volumen, le damos factor complejo protrombínico, como decíamos. Los pacientes que tienen anticoagulación, que ya están en puenteo con heparina no fraccionada, hay que pararla 4 o 6 horas antes de la cirugía. Y si tiene heparina de bajo peso molecular, hay que pararla por lo menos 24 horas antes de la cirugía, en vez de 12, porque sangrarían menos. Además, ustedes saben que la heparina de bajo peso no se antagoniza tan bien con la protamina, o sea que ahí es más difícil y puede sangrar igual. Los pacientes que tienen anticoagulación puente, que ya se operaron y tienen que retomar heparina de bajo peso, por ejemplo, tienen una prótesis, hay que esperar 48 72 horas posoperatoria en vez de 24. O sea que nunca hay mucho apuro para dar heparina en dosis terapéuticas en posoperatorio inmediato porque van a sangrar. Así que hay que esperar 48 horas por lo menos, aunque tenga una prótesis, ¿no? Ya terminamos. Y los pacientes que, lo que sí, hay que iniciar tromboprofilaxis a las 24 horas posoperatorio. Y para terminar, última ingesta de los nuevos anticoagulantes, todos los pacientes que van a cirugía cardíaca son de alto riesgo de sangrado, por lo tanto habría que suspenderlo tanto para dabigatran como para rivaroxaban si tienen función renal normal 48 horas antes, y si tienen función renal alterada, el que varía es el dabigatran porque tiene mucha alteración con la función renal, el rivaroxaban no altera, o sea que con 48 horas para rivaroxaban alcanzaría, pero dabigatran hay que ajustarlo a qué función renal tiene, si tiene falla renal incluso pueden ser 4 días de suspensión previa. Y la reposición hematológica, 2 láminas y nos vamos. Hay mucha evidencia de que transfundir es malo, a pesar de lo que nosotros pensábamos que era bueno. Y fíjese este trabajo de Circulation, por ejemplo. El paciente que no se transfunde tiene una probabilidad de complicaciones infecciosas o isquémicas, la unidad. Pero a medida que aumenta el número de unidades transfundidas, aumenta la probabilidad de eventos adversos infectológicos o isquémicos, que incluyen infarto peroperatorio o stroke. O sea que esto es de una base de datos británica. Así que hay evidencia que transfundir es malo, y eso aumenta mucho después de las 3 o 4 volúmenes de unidades dadas en el postoperatorio. O sea que a pesar de lo que pensábamos, que lo transfundo porque puede tener isquemia, eso en realidad le estaríamos haciendo no tan bien transfundiéndolo. Entonces, los pacientes que tienen mucha anemia, menos de 6 gramos, sí se benefician. Pero los pacientes que tienen menos de 7 gramos, no hay tanta evidencia que se beneficien transfundiéndolos.
y solamente debería transfundirse pacientes que tienen más de esta cifra si tienen isquemia crítica no cardíaca, por ejemplo, encefálica o intestinal. Pero hay situaciones que obligan a transfundir. Si hay isquemia, cuando no podés mantener la presión con otros medios, bueno, cuando hay isquemia cerebral. Por lo tanto, resumiendo, salvo en situaciones de la excepción que ya dijimos, no debería transfundirse a aquellos pacientes que tienen hemoglobina mayor de 7 gramos. Solo hay que transfundir a los que tienen menos de 7 gramos. Y para completar, hay evidencia de eso. La estrategia restrictiva en la transfusión, que aplica eso que yo les decía, versus la estrategia liberal, es decir, transfundo todos, no hay diferencia significativa entre las dos estrategias. Y aumenta mucho la diferencia, pero en contra del paciente, si yo paso de 3 o 4 volúmenes de sangre, andan más mal esos pacientes. O sea que no habría que transfundir liberalmente. Nada más, gracias.